안녕하세요, 여러분. En nuestra clase de hoy vamos a aprender a cómo usar el uso gramatical un 후에. Este uso gramatical en coreano se usa para expresar que algo ocurre más tarde o posteriormente a una acción o un momento. En español sería un después de hacer esto, hago esto. Literalmente sería un después de. ¿Cómo vamos a utilizar este verbo? Nosotros necesitamos coger la raíz del verbo. Recuerda que la raíz del verbo es todo lo que está delante del da. Por ejemplo, el verbo 먹다. Nosotros nos quedaríamos solo con 먹, que sería la raíz del verbo. Una vez que tenemos la raíz del verbo, si el verbo termina en consonante, vamos a poner un 후에. Por ejemplo, 먹다, raíz del verbo 먹, como termina en consonante, 먹은 후에 o 먹은 후에, después de comer. Por otro lado, si los verbos terminan en vocal, como el verbo 공부하다, le quitamos el da y nos quedamos con la raíz. 공부하 termina en una A. Entonces, cuando esto ocurre, en vez que poner un, pondremos solo una N debajo del ja haciendo 받침. Y tendríamos 공부한 후에 o 공부한 후에, que sería después de estudiar. Vamos a volver a explicar lo que te acabo de decir, pero un poco más detallado. Por ejemplo, si la raíz del verbo termina en consonante, aquí como el verbo 먹다, eliminamos el ta y nos quedamos con 먹. Como 먹 termina en consonante, añadimos un 후에 y se nos queda 먹은 후에, después de comer. Y por otro lado, si la raíz del verbo termina en vocal, como el verbo 공부하다, estudiar, eliminamos el da, nos quedamos con 공부하. Como termina en la vocal A, pondremos una N debajo del ja haciendo 받침 y después nuestro 후에. Y tendríamos 공부한 후에, después de estudiar. 책을 읽은 후에 자요. 책, libro. Por aquí, delante del 은 후에, estamos utilizando la raíz del verbo 읽다, que es leer. Si te fijas, al final de la oración, ¿quién va siempre? Los verbos. Recuerda que los verbos siempre van al final de la oración. En este caso, el último verbo es el que va a conjugar pues, en el tiempo gramatical en el que estamos hablando. Si estamos hablando en presente, en pasado, en futuro. En este caso, estamos hablando en presente. Entonces, fíjate que tenemos un orden para crear este tipo de palabras. Y te voy a dejar escrito cómo podría ser ese orden gramatical para que lo puedas mentalizar, sobre todo a la hora de escribir y a la hora de hablar. Bien, vamos a anotar en nuestra libreta cómo sería el orden en el que tenemos que escribir este tipo de frases, como hemos visto en el ejemplo. 책을 읽은 후에 자요. Después de leer el libro, duermo. Primero, tenemos que poner el sustantivo, en este caso libro, pues puede ser libro, pera, cualquier sustantivo. Después, en segundo lugar, pondremos el complemento directo, ul o 를. En tercer lugar, añadimos la raíz del verbo que vamos a utilizar, en este caso leer, más la terminación después de, 은 후에, teniendo en cuenta de que si la raíz termina en vocal o en consonante. Y por último, en cuarto lugar, como siempre, el verbo que se conjuga en el tiempo en el que estamos hablando. En este caso, el verbo chada, que es el verbo dormir. Bien, vamos a seguir con más ejemplos. 밥을 먹은 후에 산책해요. Después de comer, doy un paseo. 밥을 먹은 후에 산책해요. 수업이 끝난 후에 친구를 만나요. 수업이 끝난 후에 친구를 만나요. Después de terminar la clase, me encuentro con un amigo. 운동한 후에 물을 마셔요. Después de hacer ejercicio, bebo agua. 운동한 후에 물을 마셔요. 숙제를 한 후에 게임을 해요. 숙제를 한 후에 게임을 해요. Después de hacer la tarea, juego videojuegos. 오늘 뭐 할 거예요? 숙제를 한 후에 친구를 만날 거예요. 친구랑 뭐 할 거예요? 점심을 먹은 후에 영화를 볼 거예요. 좋겠네요.
저는 운동한 후에 책을 읽을 거예요. 좋아요. 나중에 봐요. Y ahora para el vídeo para realizar tu tarea. 산책하다, 끝나다, 만나다, 운동하다, 숙제하다, 게임하다. Ya tienes tu PDF explicativo con tareas extras, el enlace en la descripción del vídeo. Y hasta aquí nuestra clase de hoy. Recuerda que tenemos cursos en directo y cursos presenciales con nuestros profes nativos. Nos vemos en la siguiente clase. Síguenos en nuestras otras redes sociales para aprender más. ¡Annyeong!